Buenas tardes, queridos hermanos, queridas hermanas. Realmente es una alegría poder saludarles, poder estar en comunión virtual con ustedes. En primer lugar, quiero agradecer la honra y la alegría que significa poder participar en esta conferencia de misioneros, manteniendo viva la llama de la Casa Misionera. Realmente es para mí un honor. Tengo que comenzar pidiendo perdón. En primer lugar, porque en el sentido más estricto de la palabra, no sé si soy un misionero. Me da un poco de pudor ante tantos obreros que están trabajando en la misión, como son ustedes. No soy un misionero en el estricto sentido de la palabra porque no he sido enviado por ninguna congregación, en realidad. Desde que estoy en Alemania, hace ya 7, casi 8 años, y tampoco nos sostiene ninguna congregación. Las únicas veces que hemos recibido algún sostén, olor fragante de parte de Argentina, ha sido justamente en forma precisa de parte de ustedes. Realmente les agradezco en nombre mío y de mi familia de todo corazón. En segundo lugar, tengo que también pedir perdón porque necesariamente me voy a exceder de los 30 minutos que tengo. Espero sepan disculparme. Pero de todas maneras, la versión completa de este video va a estar levantada en mi página de YouTube, así que eventualmente si los hermanos por una cuestión técnica necesitan acotarlo a 30 minutos por la transmisión virtual, van a poder igualmente seguir el video completo en mi canal. Y por favor, corten, quiten, editen todo lo que necesiten. El punto es que la palabra que tengo que compartir llegue, pero tampoco me puedo acotar y limitar porque entiendo que Dios ha puesto una carga en mi corazón. Me ha tocado un tema nada sencillo, el misionero en tiempos de pandemia, y dado los tiempos que apremian y lo que estamos viviendo en este momento en el escenario, en el contexto mundial, creo que necesitamos redefinir el concepto de misión, entenderlo en una dimensión distinta. Y bueno, espero que el Señor nos permita abrir el corazón, la mente, para que esto así pueda ser. Yo nací prácticamente a la fe al mismo tiempo que recibí de parte de Dios el llamado a la misión. Durante mi niñez tardía y adolescencia, inmerso en el rechazo que significó que mi padre nos dejara solos y se fuera con otra mujer, inmerso en la amargura y el rencor, y no habiendo encontrado mejor refugio que el intelectualismo, el conocimiento y, por sobre todas las cosas, la música clásica, llegué de la mano de un autor principal, Richard Wagner, a sumergirme en la historia de la mitología nórdica y germánica, y desde allí salté directamente al vacío para caer en las garras del nacionalsocialismo. A mis 12 años era un adolescente viejo, amargado, lleno de odio, solitario y un típico nazi recalcitrante. Mi mamá, que para entonces había quedado sin esposo, ahora veía cómo su único hijo era arrastrado hacia esta doctrina diabólica. En febrero de 1983, durante un campamento estudiantil en San Carlos de Bariloche, al cual asistí con el objetivo solamente de reclutar adeptos a mis ideas revolucionarias, Dios me habló mediante un sueño inolvidable. No voy a entrar en detalles por una cuestión de tiempo, pero aquella noche mi vida cambió drásticamente y al mismo tiempo, al despertar, escuché la voz del Señor que me decía que debía pertenecer a su ejército. También me dijo que el amor que sentía por Alemania lo había colocado Él, pero que mi odio y rencor y mi sentimiento de abandono lo habían corrompido a tal punto y de tal manera de casi hacerlo desaparecer. Luego el Señor añadió: un día vas a ir a Alemania a servirme. No fue sino 28 años más tarde que pisé por primera vez esta tierra maravillosa y luego, en el año 2014,
durante mi tercer viaje misionero, Dios me habló claramente que debía quedarme en Nuremberg y echar raíces definitivamente en esta ciudad. ¿Por qué hago este raconto histórico? Porque en el mismo momento en que nací de nuevo, recibí el encomendamiento de parte del Señor. No me dieron años entre aquel momento en donde Dios me regaló un nuevo corazón y mi consagración total y absoluta a Él. Siendo consciente de la seriedad de este llamado, para mí era claro. Desde mi humilde conocimiento bíblico, es exactamente así como funciona. Dios no nos da un llamado porque nos salvó, sino que nos salvó porque tenía un llamado, una misión para nosotros, y como estábamos perdidos, tuvo que actuar su obra redentora. Nací a la fe en una congregación pujante, dinámica, enorme, abanderada de la unidad de la Iglesia de Jesucristo, pero no obstante, todo lo que tenía que ver con el tema de misiones era algo no muy bien entendido y mucho menos valorado. Todo lo relativo a los misioneros era como algo paraeclesiástico que robaba fuerzas y jóvenes de las congregaciones en pos de embarcarlos en sueños innecesarios, según nuestro liderazgo. Muchas veces, incluso se lo definió como una excusa para irse de la congregación y no acatar la autoridad. Claro, mi congregación por aquel entonces tenía un fuerte énfasis en el discipulado y en el centralismo del presbiterio. La meta de todo muchacho era llegar a ser pastor o por lo menos un buen líder de grupo de hogar. Las chicas por lo pronto no tenían mayor ambición que llegar a ser esposas de pastor o alguien que liderara algún grupo. Estábamos tan ciegos. Digo estábamos usando el plural por solidarizarme, porque para mí las cosas tenían otro color, muy diferente. Para mí la Iglesia de Cristo traspasaba las paredes de mi congregación local y nada ni nadie podía hacerme olvidar aquella voz que me encomendó semejante llamado. Mi iglesia llenaba el mundo entero. La misión es algo intrínseco a la iglesia. La iglesia es esencialmente misionera. Si la Iglesia de Cristo pierde la perspectiva del proceso de ganar almas para que las personas comunes y corrientes lleguen a ser creyentes, y que luego cada creyente se transforme en un verdadero discípulo, y que después cada discípulo crezca hasta ser un obrero aprobado, y a su vez ese obrero aprobado, valioso, pueda ser enviado. Si la iglesia pierde la perspectiva y el valor de ese proceso, entonces ya no es más la iglesia de Cristo, sino que ha perdido la visión y el sentido de su existencia. Y tantas veces las congregaciones de vista corta se quedan a mitad de camino, llegan hasta la formación del obrero, que por cierto, tanto sacrificio y tiempo conlleva, para luego, una vez que ya está aprobado, jamás ser enviado al campo. Ese obrero, tarde o temprano, se malogra. Se puede llegar a pervertir, se transforma en un peligro en potencia. Un obrero desocupado es algo muy triste de ver. Pero también están las otras congregaciones, que si están en el proceso, que sí están involucradas, están ávidas de enviar obreros a las misiones, pero también con una vista y motivación distorsionada. Creen que la misión es una cuestión de la iglesia local y parecieran empeñarse en impulsar una especie de franquicia espiritual, intentando abrir filiales de su grupo en otros países, portando las banderas de sus denominaciones y sus propósitos como institución. Tanto una como la otra postura están erradas. No están enfocando el blanco para lo cual la misión es impulsada por el Espíritu de Dios. Luego, no es extraño que el ministerio de las misiones sea malentendido y hasta atacado. La misión es el ADN de la Iglesia de Cristo. La misión apela a vidas con propósito, a vidas consagradas y a una mentalidad no de iglesia local,
sin una mentalidad de reino. En ese marco, los hermanos y hermanas van siendo formados, alentados en sus vidas, entrenados en los dones, desafiados en sus fuerzas, para ser enviados definitivamente al campo, sea bien en la misión urbana o en la misión internacional e intercultural. Hermanos que arden por el Señor y que han sido formados en su carácter, que no se han conformado con sentarse en los bancos de las iglesias esperando a ser enviados en un sentido romántico de la visión, sino que se han sometido al trato del Espíritu, golpeando no al aire, sino su propio cuerpo, esforzándose en la gracia, siendo quebrantados, siendo forjados y aprobados vez tras vez. Llegas a la misión solo para darte cuenta de que Dios no quiere hacer algo a través de tu vida en esa nueva tierra, sino que Dios te trajo a la nueva tierra para terminar de hacer algo en tu vida. Todas y cada una de las áreas de tu vida serán conmovidas, acrisoladas, templadas una y otra vez, mientras ves cómo se desprenden las escorias, muchas de las cuales no eras consciente que estaban allí, y que te limitaban y te aferraban de esta manera. Tu vida espiritual, tus finanzas, tus creencias, tus fuerzas. Si saliste a la misión con tu familia, tu intimidad conyugal, la relación con tus hijos, todo, absolutamente todo es expuesto a las inclemencias espirituales de toda índole, porque Dios te ha desarraigado de tu tierra natal y trasplantado para llevar fruto de vida. Y llegás y te encontrás que no sos más que un antihéroe, un hombre común y corriente cargando tu bagaje de talentos de parte de Dios, portando una visión que arde en tu corazón, pero no sin luchas, no sin debilidad, no sin caer y volver a levantarte. Al fin y al cabo, Dios te llevó para mostrar en tu debilidad y flaqueza su gracia y su potencia, para exhibirte al mundo terrenal y espiritual como alguien que ha decidido dejarlo todo para poner su vida en las manos del Todopoderoso. Un misionero no es otra cosa que una muestra viviente de alguien que confía en Dios, en esperanza contra esperanza. Y su mayor legado es que los demás ven confianza. Esa confianza que no es otra cosa que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Eso es un misionero. Un emisario de Cristo, que vive a Cristo, que lo muestra y lo comparte, que arde en su espíritu cuando ve a la iglesia dormida o entretenida, separada por los absurdos teológicos, divagando entre debates y contiendas, enredada en celos y manipulaciones políticas. Ese misionero, aun cuando está rodeado de otros hermanos, está solo. Solo porque es su misión. Y si bien Dios pone a otros en el camino con el cual lo concierta, la responsabilidad final por la que deberá dar cuenta de la misión encomendada, si se quiere, es enteramente suya. Es Él y el Señor. Los demás están o ya estaban allí, pero ese hombre, esa mujer, llegaron y fueron colocados soberanamente por la mano de Dios en tierra extraña para dar un fruto inesperado y para cumplir un encomendamiento específico. ¿Cuál es el disparador, el impulso de la misión? Se los leo. Eclesiastés 11, 1 al 8. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar en el que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará. Y el que mira las nubes
no cegará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y en la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdense, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Echar el pan sobre el agua, sabiendo que lo hallaremos después de muchos días, no es otra cosa que ese proceso de preparación para salir a la misión. Es el hombre de Dios enteramente preparado para toda buena obra. Un hombre, una mujer que han pasado por el torno de la palabra, cuya utilidad y eficacia para redarguir y para instruir en justicia, así lo van formando y torneando a la misma medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Repartiendo a 7 y aún a 8 en el sentido de sembrar generosamente tu vida en las personas que te rodean, confiando en la providencia divina, en las nubes que se derraman sobre la tierra, aceptando las cosas que Dios dejará inamovibles como ese árbol que cae al norte o al sur y allí queda. Sabiendo que se espera de nosotros diligencia, no quedarnos observando el viento. Desde el primer día que recibes el encomendamiento de parte del Señor, desde ese día comenzó tu misión. Y no termina hasta que el Señor de la mies te indique que es hora de partir hacia el hogar. Y esa obra de Dios, secreta, íntima, como el crecimiento de los huesos y tendones en el vientre de una madre o el caminar del viento en su andar, esa obra se hace manifiesta, haciendo que tu día a día se escriba en una historia diferente. Por la mañana sembrando, diligencia. Por la tarde sin detener la mano, ser coherentes y consecuentes. Porque por más que la luz sea agradable, por más que la gracia se exprese, vienen días de oscuridad. Vienen días que aunque vivas muchos años te darás cuenta de que la humanidad preferirá siempre la oscuridad y lo vano a la luz de la verdad. Este pasaje cuadra tan bien con el contexto actual. Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, caes en la cuenta de que no es lo que enseñas, no son tus predicaciones. No se trata de cuántos cursos ofrezcas de crecimiento espiritual, ni a veces que intentes evangelizar y alcanzar a los perdidos, aunque lo hagas con eficacia. Se trata de que tu propia vida se ha convertido en mensaje. Se trata de que de repente sos monotemático, que Cristo y su obra es el tema central de tus conversaciones, de tus sobremesas en familia, de tus charlas en voz baja con tu cónyuge, llevando la carga de a dos por la mies del Señor. Es lo primero que pensás al despertar y es el pensamiento que te embarga cada noche. Tus sueños, tus proyectos, tus inversiones, tus conocimientos, todos se han alineado para hacer de tu vida un mensaje viviente. Acordate que los días de las tinieblas van a ser muchos, y yo te digo que ya han comenzado. No hay tiempo que perder, sino es tiempo de ser definitivamente luz en medio de la oscuridad. Eso es un misionero, un embajador del reino. Y si te preguntas alguna vez por qué tanto conflicto, por qué tanta lucha presente en tu vida, es porque precisamente entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz, tu vida es la frontera. Con las tinieblas delante desafiándote, pero con la luz de Cristo a tus espaldas, siendo la mejor vanguardia. Ahora bien,
En los tiempos que nos tocan vivir, se suma el tema de esta pandemia, que yo en lo personal lo defino como una pandemia plus. Porque el mayor problema no es el cuadro de la enfermedad en sí, que ya es bastante grande, el mayor problema es el plus. El plus es todo aquello que se ha montado sobre la pandemia. Una pandemia ensayada, calculada, diseminada, monitoreada y conducida. Por momentos con grandes interrogantes, por momentos dejando ver deslices infortunados de quienes han trazado este plan y guión tan macabro. El virus con la mayor publicidad mediática del mundo. La enfermedad es innegable. A nosotros particularmente nos ha tocado muy de cerca. En mi caso personal, me ha arrebatado al menos una decena de buenos y entrañables amigos, irreemplazables. Misionar en tiempos de pandemia no es sencillo, pero misionar en medio de los tiempos de esta pandemia plus es algo inusitado, único en la historia. Por primera vez, los gobiernos de todo el mundo, las fuerzas de seguridad, las fuerzas militares, los agentes de salud, los medios de comunicación, los agentes educativos, por primera vez se han alineado al unísono detrás de un único discurso. Yo en lo personal estoy divorciado de los medios de comunicación. Desde que en 1982, durante la Guerra de las Malvinas, fui junto a todo un país engañado vilmente a través de medios manipulados y vendidos al mejor postor, o que no tenían las agallas suficientes como para denunciar en aquella época lo que estaba sucediendo y transmitir la verdad sin compromisos. Yo tomé distancia. Detrás de aquella indignación por aquellos años fue que justo conocí al Señor. Y entonces mi amor por la verdad se acrecentó como nunca. Al fin algo confiable e inamovible. Ya desde aquel entonces, a esa temprana edad, dejé de fiarme por completo de los medios y comencé a analizar la información con la que me bombardeaban. Comencé a ser mucho más selectivo y crítico con las cosas que leía. Comencé a pasar todas las cosas por el filtro de la verdad absoluta de la palabra de Dios. Y tampoco a fiarme de cuanta nueva y novedosa traducción o versión de la Biblia apareciera en las vidrieras de las librerías cristianas, sino buscando las fuentes, leyendo y releyendo los textos originales, leyendo obras contemporáneas a las fechas en las que los libros de la Biblia fueron escritos y recopilados. Obviamente, las obras a las que se puede tener acceso y que no están secuestradas en la Biblioteca del Vaticano. A lo largo de mi vida, he tomado una sana distancia de ciertas cosas. ¿Qué me ayudó? El sentido común. Pensar críticamente, observar la conducta de los hombres, analizar los motivos, tener el entendimiento iluminado por la palabra de Dios. La oración sin cesar, cosa que practico, gracias al Señor, hace al menos 3 décadas. La comunión constante con el Espíritu Santo, el temor de Dios, el análisis de los fines que persiguen los medios o quienes manejan la información. Yo mismo estudié comunicación y publicidad, y el análisis del lenguaje, de la semántica y del metalenguaje me apasiona. Lo que más perplejo me ha dejado en este marco de la pandemia plus no son ni las cifras, ni los índices, ni la incidencia semanal, ni las imágenes desgarradoras que todos ya hemos visto en las pantallas. Lo que me ha helado la sangre es ver el efecto del temor en la gente, la reacción del pavor, la desesperación. El temor ha tenido un efecto devastador. Ha destrozado la confianza, ha robado la esperanza, ha hecho sucumbir la economía de regiones enteras. En muchos casos, ha movilizado a las personas al punto de la ridiculez. Cuando una sociedad es presa del temor,
Es muy sencillo dominarla, someterla, condicionarla y dirigirla. Se le puede hacer pensar y decir lo que se desea. Y ustedes sabrán disculparme, mis amados hermanos, pero Dios no me liberó de la dictadura infernal y de las guerras esclavizantes del nazismo para someterme hoy a otra manera en la que esta ideología se está manifestando ante nuestros ojos. Este es el punto. Estamos frente a un ensayo final y una prueba magistralmente articulada para saber hasta qué punto la humanidad se dejará someter a una nueva dictadura agazapada detrás de una causa honorable como lo es la salud y el bienestar de la humanidad. Nerón incendió Roma, Hitler incendió el Reichstag. Hoy por hoy, un virus meticulosamente fraguado parece ser un enemigo común y pretende a todos aglutinarnos en un frente contrario. Aquellos que no se sometan a los caprichosos planes, medidas y restricciones de quienes le ofrecen una solución aparente a este flagelo son entonces potenciales enemigos sociales, conspiracionistas o simplemente gente indolente ante el dolor ajeno. El temor ya está instalado. Y una segunda meta ya se alcanzó también. La sociedad está dividida. Y el viejo adagio dice, divide y triunfarás. Las familias experimentan tensiones como nunca antes. Y lo más lamentable, los cristianos, supuestos portadores de verdad, de luz y de esperanza, corren con pavor o se debilitan y se debaten en especulaciones teológicas. Tiemblan de miedo porque sus cultitos y reuniones se ven amenazados. Las últimas disposiciones en Alemania dan escalofrío. Solamente se puede comer en restaurantes, bares o confiterías. Se puede entrar a salas de cine y teatro. Solamente pueden participar en eventos en lugares cerrados y los que asisten tienen manera de comprobar que son 3G. G. Getestet, geimpft y genesen. Es decir, testeados, vacunados y recuperados. En algunas localidades quieren extenderlo al punto tal que tampoco se podrá ingresar a almacenes y supermercados para adquirir comestibles. El gran interrogante que surge en otras regiones es qué va a pasar con el transporte público y los centros educacionales. Y finalmente, la gran amenaza que se cierne, ¿qué sucede si las empresas comienzan a exigir este protocolo de las 3G a sus empleados para que puedan continuar prestando servicio en los lugares de trabajo? Yo, en lo personal, yo tengo una decisión tomada. Nos han ido preparando durante años, durante décadas, para asumir una situación así. Hollywood, con su maquinaria cinematográfica, dejó muy en claro en diferentes versiones de distintos filmes futuristas cuál sería el panorama. Devastación, desolación, precariedad, hambruna, una sociedad indolente y dividida y, casualmente, los rebeldes, aquellos que no acatan la autoridad del sistema imperante, son o bien perseguidos y aniquilados, o en el mejor de los casos se los recluye a guetos o se los exilia fuera de los muros de las grandes megápolis. No se puede ser tan extremista y alarmante, Horacio. ¿Cómo puede ocurrir una cosa de tal magnitud? Perdón, pero tengo que recordarte la historia. El único refugio de esperanza, baluarte de fe, es la iglesia del Señor. Una iglesia que en lugar de haber malgastado décadas y siglos en vanas discusiones teológicas, debería haber invertido tiempo y recursos en volver a mirar la manera en cómo nació. Una iglesia que en sus primeros tiempos logró hacer tambalear al imperio más poderoso de su época con la cultura del amor, en donde no había necesitados entre los que conformaban la gran multitud que tenían un solo corazón.
Los primeros cristianos fueron los iniciadores de las obras de caridad y sistemas sociales, de la cultura del trabajo digno, de los hospicios y centros de salud, de los hogares para niños y necesitados. Los primeros cristianos fueron los que dieron origen al concepto de tolerancia, dado que en la expansión de su fe debían convivir con gente de tantas otras religiones, creencias y prácticas. Y hoy precisamente el mundo le achaca a los cristianos que son intolerantes. ¿En qué momento se dio vuelta la historia? ¿En qué momento cedimos el espacio? En fin, ese es un tema para otro congreso. En lugar de haber planificado comunidades de familias cristianas autosustentables e independientes, con recursos energéticos renovables, con suministros suficientes para épocas de crisis, en lugar de haber extendido una red de verdaderas arcas en las cuales las personas sin esperanza del mundo puedan allegarse y ser contenidas en medio de la desesperación, en medio de los temores que la están en este momento poniendo bajo tanta presión. Hemos perdido tiempo en eventos, algunos debatiendo acerca de cuál es el verdadero nombre de Jesús, otros judaizando, otros ostentando ser ingenieros de libre crecimiento, y el mundo nos avasalló por completo con tendencias, con todo tipo de ideología, con costumbres infiltradas que llegaron a socavar la moral de la iglesia. Pero aun cuando las personas deberían poder allegarse a la iglesia en busca de respuestas, de esperanza y refugio, la iglesia no es centrípeta, sino centrífuga. Centrípeta es la fuerza que en el mundo de la física atrae los elementos hacia el centro. Es dinámica. Pero resulta ser que esa no es la iglesia, sino que ese es el mismo Cristo que dijo: y si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Dios nos atrae a todos hacia Cristo para ser transformados, pero una vez transformados, no nos quedamos reuniditos y cómodamente apoltronados en nuestros encuentros, sino que a partir de allí, a partir de haber nacido de nuevo, actúa en nosotros la misma fuerza que nos atrajo, pero nos impulsa en dirección contraria hacia afuera. Esa es la fuerza centrífuga. Esa es la misión. Iglesia no es otra cosa que los que son llamados afuera. La iglesia es un río de gloria fluyendo en un océano de inmundicia y oscuridad. ¿Cómo negar entonces el carácter intrínseco de la misión de la iglesia? Lo que ocurrió durante el bloqueo, los toques de queda pasados, realmente me defraudó por completo, porque era precisamente la oportunidad que Dios nos daba de volver al origen, la iglesia en los hogares, tomando las ciudades, la iglesia fluyendo en los lugares públicos, pero el mayor temor de la mayoría de los líderes no era que la comunión de los santos pudiera llegar a debilitarse. Su preocupación no era buscar una manera de coordinar una estrategia urbana para definitivamente llenar la ciudad con Cristo. No, la preocupación era muy otra. Como se podía recurrir a la tecnología para volver a repetir lo mismo, pero online, para mantener nuestro sistema de reuniones mientras alguien juega al predicador y otros dan un concierto de canciones cristianas frente a un cúmulo de espectadores. Había reuniones virtuales en algunas plataformas online que lo primero que aparecía en la pantalla no era el nombre de la congregación, ni el tema o el pasaje bíblico sobre el cual se iba a predicar. No. Aparecía la cuenta del banco. Sinvergüenzas. Esto no es la iglesia del Señor, perdónenme. No entender o no querer entender lo que es la iglesia nos ha llevado a vivir 16 siglos confundidos. No llevamos a la gente a edificios para que conozcan mejor a Dios. No llenamos estadios de multitudes en hermosos eventos. O llevamos
Cristo a la gente para que mude el corazón, o estamos jugando a algo que hemos dado en llamar cristianismo, pero que nada o muy poco tiene que ver con lo que Cristo enseñó? Entonces, en un escenario revuelto y confuso, exactamente como el que nos está tocando vivir, si además sumamos nuestra confusión en la misión, el caos va a ser aún mucho mayor. Hermanos, se acabó la era de las castas ministeriales y el laicado. Somos un pueblo que enteramente sirve al Señor. Hermanos, se desploma el concepto de ministro a tiempo completo o ministro a tiempo parcial. Si toda tu vida no es un servicio de tiempo completo, si tu entrega día a día no evidencia tu verdadero culto racional, como dice Romanos 12, estuviste perdiendo el tiempo y errando al blanco. O Jesús murió por vos en la cruz parcialmente o sufrió tiempo completo. Se terminó el ministerio generacional, en donde el padre le aseguraba una carrera ministerial al hijo y éste a su vez le reservaba el púlpito para el nieto, asegurando la permanencia de una empresa familiar. Se tiene que terminar el concepto de culto a Dios, en donde tus máquinas de humo y las luces coloreadas en medio de la penumbra facilitan una atmósfera para la manifestación de la presencia de Dios. Lo mismo que se hacía en el estilo gótico con los vitrales, con los saumerios, con la acústica perfecta, con la altura sobredimensionada para causar un efecto emocional en las personas y subyugarlas. Lo mismo hacemos hoy en las grandes congregaciones. Se terminó. No se puede jugar más a la iglesia. Esto va en serio. Ese sistema está caduco. En más de una oportunidad escuché a un pastor decir, tenemos que hacer una alabanza motivadora, tenemos que llegar al corazón de la gente, porque cuando la alabanza es buena, la ofrenda es mejor. ¡Qué asco! Se terminó. Pero Horacio, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema que te toca predicar? Bueno, hermanos, en el contexto en el que vas a salir a las misiones hoy, este es el punto, esta es la realidad. Por favor, no seamos inocentes ni condescendientes con todo este espectáculo. Hoy me toca misionar tiempo completo, no detrás de un púlpito o en mis habituales seminarios sobre profecía, sobre arte o sobre grupos caseros, como la situación para viajar está más limitada. Hoy me toca ministrar 100% tiempo completo en mi lugar de trabajo. Trabajo entre 10 y 12 horas en la recepción de la Universidad de Música de Nuremberg, con casi 600 estudiantes y cerca de 180 docentes. Mi mayor gozo es poder dar esperanza en medio de la desesperanza. Poder restaurar el ánimo de quienes veían sus carreras y esfuerzos de toda su juventud truncados por no poder continuar estudiando ante las restricciones. Un músico no puede ensayar con los demás miembros de la orquesta online. Necesita estar, necesita ser el ensamble. Era desgarrador ver a algunos estudiantes llorar porque no podían rendir sus bachilleratos y másters. Y Dios me puso allí para regalarles ánimo, una sonrisa, un saludo afable. Algunos estudiantes me visitan en el atelier, otros me invitan a sus pensiones y a la sala de estar. Se dan unas conversaciones preciosas acerca de cómo escuchar la voz de Dios, cómo enfrentar algunos conflictos de la vida. A la salida del trabajo me cuentan sus traumas más profundos, me comparten sus logros, me invitan a presenciar sus exámenes. Me piden que ore por ellos cuando están en dificultades o enfermos. Algunos docentes compran mis libros y pinturas. La mayoría de los estudiantes, profesores y algunos del personal administrativo
siguen seriamente y con gran interés mis publicaciones en los medios y de buena gana comentan fascinados cuando comparto alguna palabra profética o alguna visión. ¿Dónde está entonces el campo misionero? En estos tiempos de desesperanza, en donde los hombres desfallecen por temor, dice la palabra, el cristiano no es otra cosa que un transmisor de esperanza, de la buena nueva. Pero si no osa transmitir esa esperanza ni esa noticia, es como un soldado que deserta, es como un guardián que se duerme o se distrae en su puesto de guardia. Es un mensajero inútil y negligente. El misionero en estos tiempos debe ser también un reformador, alguien que indique el camino a la senda antigua, a la fe sin aditamentos. Alguien que sabe volver a la palabra y sabe hacer que otros también vuelvan a ella. Un sembrador de esperanza, un reflejo de Jesús. Hay una urgencia tácita, si se quiere, en estos momentos detrás de la misión, que es la urgencia casi de índole apostólica y apologética de defensa de la fe, y es precisamente la urgencia de corregir. Porque se ha sembrado mucho en el sembradío de la Iglesia de Cristo en las últimas décadas. Pero se ha sembrado mucha mezcla. Se ha sembrado mucho híbrido. El misionero que salga en estos tiempos, además de ser un sembrador de renovada esperanza, deberá ser un desmalezador, alguien con el apego suficiente a la verdad del Señor como para reconocer lo que debe ser arrancado, hermanos. Recordemos el llamado al profeta Jeremías. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Antes el misionero salía ansioso. Todo era edificar y plantar. Hoy, querido amigo y amiga, antes de edificar, de completar lo que falta en el cuerpo, y antes de plantar la buena semilla, vas a tener que arrancar la maleza, los yuyos, la cizaña. Vas a tener que destruir los tapiales maltrechos entre cuyas piedras se han cobijado serpientes venenosas. Vas a tener que arruinar los presupuestos de los falsos jardineros y los que trazaron los paisajistas poco idóneos y derribar lo que impide renovar los canteros y cultivos. Hoy los cristianos parecen necesitar más a Cristo que aquellos que están en el mundo. Algunos ni siquiera saben a qué Jesús siguen. Y no nos olvidemos tampoco del contexto. La pandemia plus. Miren, podría haber guardado el protocolo y ser un poco más formal, hablar de aquello que muchos pretenden oír, pero Dios no me llamó jamás a eso, sino a decir lo que Él tiene para decir. Abramos los ojos, abramos el corazón, abramos el entendimiento. Abramos es una manera de decir, si el Espíritu Santo no lo hace, estamos perdidos. Solamente Él puede abrir los corazones, los ojos y el entendimiento, pero tiene que encontrar en mí la disposición a renunciar, la disposición a desaprender. Desaprender es mucho más difícil que aprender algo nuevo, porque presupone que estoy dispuesto a reconocer que me equivoqué y que viví durante años apegado a un error. Hace algunos meses se prohibió en Alemania cantar en los cultos. Se podía asistir, pero bajo ningún concepto cantar. Ni siquiera tararear, sino simplemente zumbar. Con la boca cerrada, labios bien apretados, intentar un leve flujo de aire que surja desde la garganta acompañando una melodía, pero nunca en mi vida había una cosa tan ridícula y contradictoria. Sobre todo cuando el director de alabanza daba instrucciones de cómo hacerlo. Y al final de dar las indicaciones, dio gracias y pidió al Espíritu Santo que se moviera con libertad. Obviamente, el único que podía cantar con la máscara puesta era el director de la alabanza. Naturalmente en nuestro atelier se cantaba y se canta aún.
y se canta al Señor a viva voz. ¿Estamos frente a un problema de rebeldía o desafío de la autoridad? En absoluto. Pero hay cosas que no se negocian. Mi obediencia, mi sujeción a la autoridad, tiene un límite, reconoce una frontera, y eso es insoslayable. Cuando bien la autoridad me presiona para que haga algo que contradice la voluntad de aquel que es la máxima autoridad en mi vida, o bien cuando coarta mi libertad para hacer aquello que mi Señor espera que haga y que agrada a su corazón, ahí se acabó mi obediencia y ahí se terminó mi sujeción. Algún hermano preguntó, ¿y si aparece la policía en nuestras reuniones? Entonces respondí, tú sabes que nuestro atelier está enfrente a las murallas de la ciudad. Sabes también que detrás de esas murallas está la llamada zona roja. Pues si los burdeles y las trabajadoras sociales están ejerciendo su actividad con total libertad, porque en Alemania la prostitución está legalizada, y las chicas que trabajan en ello, y los chicos lamentablemente, pagan sus impuestos debidamente. Entonces, mientras esté el negocio, mientras esos burdeles continúen abiertos y activos y trabajando, nadie va a lograr que yo deje de cantar a mi Señor en mi lugar de trabajo artístico mientras yo viva. ¿Alguien puede explicarme cómo funciona toda la teatralización en torno a algo tan serio como una enfermedad pandémica? ¿O estamos ante una situación como en la historia aquella del rey que se había comprado una tela invisible para hacerse un traje? Yo no voy a hacer de este episodio ni apología de la rebeldía, ni tampoco establecer una enseñanza. No me estoy colocando tampoco de ejemplo. Estoy relatándote una situación en la que urgía una decisión. Es algo que entiendo Dios me pide en estos precisos momentos a mí, en manera personal. Y no puedo traicionar lo que Él me pide, pero tampoco puedo traicionarme a mí mismo. Me dirás, pero esa no es la manera que actúa la mayoría, no encaja en el contexto, en el consenso. Mil perdones. Pero en 1933, en el mes de enero, la mayoría en Alemania le otorgó por consenso el derecho a que en el Parlamento alemán se sentara una persona que aniquiló millones de seres humanos, que llevó y arrastró esta maravillosa nación a la destrucción y que desató una guerra entre naciones sin precedentes. Y un 15 de septiembre de 1935, precisamente en la ciudad de Nuremberg, donde estoy, se dictaban las leyes de Nuremberg por la cual los judíos no eran más considerados seres humanos y por lo tanto perdían todo tipo de derechos humanos, civiles y comerciales en todo el territorio del Reich. Y la inmensa mayoría lo aceptó sin más y no ejerció la más mínima oposición. Entonces, hermanos, perdón, pero no estoy con la mayoría. Si los 8.000 millones de personas sobre este planeta me gritan en la cara que no, pero Dios susurra tenuemente a mi oído un sí, para mí ese sí es rotundo. Un misionero en tiempos de esta pandemia debe conocer los límites, las responsabilidades, los excesos y los abusos, y tener un claro convencimiento interior, porque tu vida habla de tu fe mucho más fuerte que tus sermones, hermano. Debes saber que estarás trabajando con lo peor de las miserias humanas que afloran, y no solamente en el común de la gente, sino también y lamentablemente entre los llamados hermanos. Un misionero en medio de esta pandemia plus debe ser radical, determinado, insobornable, esforzado, valiente, firme, afirmado, íntegro, fundamentado en la palabra, motivado y guiado por el Espíritu, ardiente en la fe,
desafiante en la calamidad, humilde en la comunión de los santos, afable. Pero ¿es que acaso todas estas cosas no son obvias? Sí, hasta que algún grupo o alguna congregación le ofrece acomodarse al misionero de cierta manera en su estructura y lo sostiene financieramente. Y entonces, querido, por la plata baila el mono. Lo he evidenciado tristemente en muchas oportunidades, en Argentina y también la versión alemana. Cuando la palabra mágica sostén aparece, la valentía se doblega, el carácter se desdibuja al punto de perderse, el fundamento de la palabra y se puede negociar. Y el fuego, bueno, el fuego lo ponemos en modo llama piloto, por lo menos para subsistir. Cuando tu vida es vivida de tal manera, sin compromisos con nadie más que con el Señor y su palabra, entonces, por más que quemen tus libros, por más que te calumnien, por más que desaconsejen a los hermanos contactarte y seguir lo que estás enseñando, por más que hagan lo que hagan, tu mensaje será tu propia vida. Y si vivís a esa altura y con esa coherencia, si vivís realmente por fe y en esa confianza, la única manera de acallar tu mensaje será matándote. Te van a tener que matar. Pero ¿sabes una cosa? De igual manera, ese mensaje continuará vivo, porque habrás impactado, inspirado e impregnado la vida de otros a tu alrededor. Tu vida será como el grano de trigo que cayó en tierra y rindió abundante fruto. Para terminar, usando las palabras de aquel hombre admirable que fue el apóstol Pablo, que escribió en el libro de Romanos 15 lo siguiente: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¡Aleluya! Creo haber conocido también a alguien así, alguien monotemático, alguien cuya pasión por Cristo y por las misiones rozaba con el fanatismo. Su vida y su amistad han sido una honra y una riqueza invaluable para mi vida y me gozo de haber transitado la última década de su vida sirviendo juntos. Carlos fue la llama de la casa misionera, pero supo sabiamente encender a otros antes de que el Señor permitiera que su fuego se extinguiera aquí, en medio nuestro, para arder mucho más allá, al lado de su corazón. Hermanos, el Señor les bendiga, les anime, los prepare, los fortalezca para los tiempos que vienen, los depure, los renueve, los establezca una y otra vez y fundamentalmente los envíe. Las puertas de la casa en Nuremberg están abiertas.